¿Cómo están mis tigres en PNL? Es momento de arrasar con nuestras metas. La fórmula definitiva para la grandeza personal está aquí, en Lidera con Éxito PNL para Bravos. Soy el Tigre Serga y vengo con un rugido que te llevará al entendimiento del liderazgo y de tu mente de forma que jamás imaginaste. Y amigos míos, saben que más detrás de este micro ruge un ex peleador profesional de Muay Thai y las MMA. Y si has escuchado bien, el apodo Tigre nace en la arena de un cuadrilátero de Muay Thai donde las papas queman. En cada episodio de Lidera con Éxito, PNL para Bravos, te llevaré con una energía peculiar a través de historias épicas de superación, tácticas para mejorar tus emociones y estrategias para lograr el éxito, y así es un salto hacia la grandeza personal y empresarial, porque en ese territorio nosotros queremos que la grandeza es una elección. Suscríbete en Spotify y Apple Music para no perderte este viaje único, activa la campanita por YouTube, prepárate para desencadenar tu potencial con el enfoque de un tigre hambriento de lograrlo todo, porque en este podcast rugirás más fuerte que nunca, así que comencemos. Ahora estamos en el capítulo número 3 de cómo cambiar creencias con PNL en el libro de Robert Dills y estuvimos hablando acerca de los diferentes niveles lógicos con diferentes ejemplos en diferentes contextos. Ahora vamos a hablar de los casos específicos, que es en la pérdida de peso, que estoy seguro que muchas personas están interesados. Dice, un practicante de PNL conocido mío decidió hacer una investigación sobre los programas de adelgazamiento y pérdida de peso. En los Estados Unidos, los programas de adelgazamiento constituyen un negocio que mueve miles de millones de dólares. Y lo más interesante es que muchas de las dietas y programas son radicalmente diferentes unos de otros. De hecho, algunos incluso son totalmente opuestos a otros. Unos dicen, puedes comer todo lo que quieras con tal de que hagas ejercicio físico, mientras tanto otros aseguran no importa el tipo ni la cantidad de ejercicio que hagas, pues básicamente se trata de un problema nutricional. Algunos tan solo regulan el tipo de alimentos que se puedan tomar. Lo más sorprendente es que todos ellos funcionan en algunos casos. Es decir, todos son efectivos para algunas personas. Ojo con eso es muy importante. Saber que no todo funciona para todos. Así, este investigador, en lugar de dedicarse a analizar los diferentes programas, se centró en las personas. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué funcionaron? Descubrió que todos esos individuos tenían dos características comunes, independientemente de cuál fuera el plan o la dieta que hubieran utilizado. La primera de ellas es que el inicio de dicha dieta estuvo acompañado por otro cambio importante en sus vidas, ya se tratara de un cambio de trabajo, en sus relaciones o en su entorno, si es que se mudaron de lugar o de residencia. Es decir, que la dieta se siguió junto con otra transformación importante. La segunda cosa que todos ellos manifestaron fue algo así como, esta vez realmente estaba preparado para cambiar. Estaban preparados, estaban listos para adelgazar. Y yo creo que la cualidad de ese estar listo es muy importante, especialmente en relación con las creencias. Cuando un paciente que llega a tu consulta está listo para cambiar, le puedes soplar y seguro que lo hará. Cualquier cosa que le hagas servirá, pues prácticamente está esperando que alguien le dé permiso para cambiar. Qué enfoque tan importante. Hay un chiste que pregunta, ¿cuántos psicoanalistas hacen falta para cambiar una bombilla? Solo uno, pero se necesita mucho tiempo y es un proceso caro, y además la bombilla debe estar preparada y lista para cambiar. Por tanto, aquí la pregunta importante es, ¿cómo hacemos para que alguien esté listo para cambiar? Si alguien cree que puede cambiar, sin duda lo hará, ¿no? Y ese es un enfoque que también utiliza Anthony Robbins en sus seminarios, ¿no? Cuando habla de la breakthrough, ¿no? Del momento de rompimiento, donde en base a varias preguntas y diferentes dinámicas, ¿no? Te ayuda a romper creencias limitantes, ¿no? Llegar a ese rompimiento. Incluso yo también utilizo un modelo similar con el Tiger Breaking, ¿no? El Tiger Breaking, que es un evento que se hace una vez al año, donde el año pasado lo hicimos con muchas personas, muchos muy jóvenes, donde pusieron todas sus limitantes en una tabla, ¿no? Sus objetivos en la otra parte de la tabla, y se empoderaron, sintieron ciertas emociones ahí, que hay una cierta metodología que combinamos ciertas emociones específicas para que tú llegues a ese estado clímax, ¿no? De romper con esas limitantes, ¿no? O esos conflictos. Incluso acá tengo conmigo unas tablas, no sé si las escuchan, pero acá tengo unas tablas que justamente son del evento del Tiger Breaking, ¿no? Son muy importantes. Justamente es poder, que lo que buscan, ¿no? Es hacer que las personas lleguen a ese estado de rompimiento, ¿no? Todos hemos llegado a eso, ese estado en el momento en el que decíamos, ya no quiero más, ¿no? Ya basta, ya fue suficiente, ¿no? Y pasamos a la siguiente actividad, o cambiamos de conducta, o nos mudamos, o tomamos acción con respecto a algo, ¿no?
y muchas veces eso es radical, ¿no? Así que eso es interesante. El punto número 2 es con respecto a la recuperación de un cáncer terminal. Vamos a ver qué enfoque tienen con respecto a esto. Hemos hablado ya del enfoque de la pérdida de peso y dice que hay dos cosas que son importantes, ¿no? Que la persona esté lista para cambiar y que el cambio de la dieta esté acompañado de otro cambio en su vida, no sino que venga asociado con eso. Qué gran punto, no lo había considerado así. Bueno, con respecto al cáncer dice lo siguiente. Otra investigación muy interesante fue la realizada por alguien que entrevistó a 100 supervivientes de cáncer. A todos ellos le habían diagnosticado un cáncer terminal. Sin embargo, entre 10 a 12 años después estaban vivos y se sentían perfectamente bien. Se entrevistó a los 100 tratando de averiguar qué tenían en común. Sin embargo, los resultados de la investigación pusieron de manifiesto que los tratamientos seguidos habían sido muy diferentes unos de otros. Algunos siguieron el tratamiento médico usual, cirugía, quimioterapia, radiación. Otros fueron tratados mediante terapias alternativas, como por ejemplo la acupuntura. Otros simplemente adoptaron una dieta muy estricta o un cierto esquema nutritivo. Otros siguieron senderos psicológicos o religiosos y otros no hicieron absolutamente nada. Lo único que esas 100 personas tenían en común era el hecho de que todas ellas creían que lo que estaban haciendo las iba a curar. En el caso número 3, que habla de los placebos, dice: en la historia de la medicina tenemos una muy interesante demostración del poder de las creencias con respecto a los placebos. El efecto placebo se refiere al hecho de que algunas personas que creen que están recibiendo medicación para su enfermedad mejoran o incluso se curan, cuando en realidad lo que están tomando no es ninguna medicina ni tiene efecto terapéutico alguno sobre su dolencia. Realmente es un campo atrayente para el investigador. Dice: me ocupé de que los placebos por primera vez hace ya unos 12 años, cuando estaban realizando una investigación para Grinder y Bandler, que estos entonces estaban interesados en comercializar placebos y los iban a vender en tarros etiquetados así, placebo, y querían recopilar todas las investigaciones efectuadas para incluirlas en un librito que iría junto al tarro de placebo. Las investigaciones realizadas sobre los placebos suman volúmenes y volúmenes en los Estados Unidos. Todos los medicamentos deben ser comprobados junto a un placebo. El resultado de estas investigaciones muestran que aproximadamente un tercio de todas las ocasiones en que se utiliza, de hecho más de un tercio, el placebo es tan efectivo como el medicamento real. Esta es la media, aunque en algunos estudios los placebos han sido tan efectivos como la morfina, por ejemplo en un 54% de los casos. Un investigador incluso realizó el experimento a la inversa. Tomó personas que respondían a los placebos y a otras que generalmente no lo hacían y les administró medicamentos reales. Se trataba de medicamentos para el dolor, entre ellos morfina. El resultado mostró que quienes usualmente respondían a los placebos lo hicieron ante la morfina en un 95% de los casos. Sin embargo, la morfina resultó efectiva en un 46% de las personas que usualmente no reaccionaban ante los placebos. Esta diferencia de aproximadamente un 50% nos muestra que en algunas ocasiones, para que puedan causar efecto, incluso los verdaderos medicamentos necesita que se crea en ellos. En el tratamiento del cáncer, los placebos han demostrado repetidamente su efectividad. De hecho, en ciertos estudios se administró a un grupo de pacientes quimioterapia de placebo y un tercio de ellos perdió todo el cabello. La máquina de electroshock más efectiva de todo el estado de California es una que hace ya 3 años que está averiada. Antes de conectarlos a ella, se les administraba a los pacientes mentales un anestésico general y creen que están recibiendo los electroshock, cuando en realidad no es así. Y el hecho es que estos electroshock falsos son más efectivos que los reales, porque Grinder y Bandler lo que pensaban hacer era publicar el porcentaje estadístico de efectividad de los placebos para los distintos síntomas relacionados en una lista, de modo que el comprobador o el comprador viera el porcentaje de posibilidades que tenía de curarse. La etiqueta diría: los placebos no son efectivos para todo el mundo, pero pueden serlo para usted. Por supuesto, esperaba una airada reacción de eso es todo un tema, ¿no? De la Asociación de Medicina, le querían poner el placebo plus y etcétera, ¿no? Pero bueno, no les dejaron hacer este experimento por diferentes políticas en Estados Unidos. Dice: la expectativa sobre la propia eficacia, la relación entre las creencias, las aptitudes y la conducta. Dice que Albert Bandura de la Universidad de Stanford tiene un concepto que él llama expectativas sobre la propia eficacia, es decir, las creencias que uno tiene acerca de su propia capacidad para hacer algo. Tras tomar a un grupo de gente que tiene miedo a las serpientes, califica sus creencias sobre su propia capacidad para manipular a una serpiente. Al principio su calificación es muy baja y su desempeño también. Si no creo que lo voy a hacer muy bien, mi desempeño
seguirá siendo mediocre. Bandura hace que la gente crea que es capaz de manipular a la serpiente. Generalmente observa que la creencia de la persona se eleva según el gráfico. Bueno, acá hay un gráfico en el libro. Dice que al principio el individuo suele ya poseer algún grado de competencia inconsciente y su desempeño va mejorando a medida que se refuerza su creencia hasta llegar a cierto punto. Aquí es importante que siga manteniendo las mismas creencias o expectativas, al menos hasta que concluya el proceso de ensayos y errores necesario para desarrollar toda nueva habilidad. Una vez que dicho proceso termina, el desempeño comienza de nuevo a mejorar. Lo mismo ocurre en el campo de la salud. Aunque alguien crea con firmeza que puede adelgazar, es evidente que todos sus kilos de más no van a desaparecer de golpe. La fase más crítica coincidirá con el punto de la curva en el cual la distancia entre la creencia y el comportamiento sea mayor. Luego las creencias se estabilizan y finalmente el comportamiento se eleva también hasta casi alcanzarla. Lo que ocurre algunas veces es que en esa fase la persona se desanima y sus creencias comienzan a caer. Incluso es posible que lleguen a descender más allá de su nivel original de competencia, retrocediendo todo el camino avanzado. Esto suele suceder cuando la gente intenta adelgazar. Al principio pierde peso durante un tiempo, pero luego llega el punto en el que el proceso se estabiliza, sus creencias se desploman y entonces recupera todo el peso perdido o incluso más. Incluso hay una historia en el libro de Jordan B. Peterson de las 12 reglas para vivir, un antídoto ante el caos, que nos da un ejemplo acerca de esto, ¿no? Esta, digamos, incapacidad adquirida, ¿no? Esta creencia que puede desarrollar una persona cuando intenta hacer algo, no le funciona y luego cree ahora que no tiene las aptitudes para poder hacerlo, ¿no? Y nos da un ejemplo con las langostas, ¿no? Que, por ejemplo, cuando una langosta pierde la batalla con otra y pierde el territorio, la langosta que perdió, automáticamente su sistema nervioso se atrofia y desarrolla un sistema nervioso como de una langosta peón, vamos a ponerlo, ¿ok? Digamos que la langosta tenía una neurología como que era de macho alfa, etcétera, pero cuando se enfrenta con otra y pierde, desarrolla una neurología como de inferior, ¿no? Y muchas veces al desarrollar esa neurología como de perdedor, no le permite luego batallar contra otras langostas, o se le hace muy difícil conquistar territorios o volver a tener un territorio como el que tenía antes. Entonces eso es muy interesante, cómo la langosta se atrofia, y él hace esa comparación con las personas que tienen esta incapacidad adquirida o aprendida, ¿no? A voluntad incluso, ¿no? O sea, te equivocaste y tú mismo te instalaste esta creencia, ¿no? Y ahí justamente comienza a nacer todo lo que es la programación neurolingüística, ¿no? Sobre qué palabras utilizaste para instalarte o hacerte creer a ti mismo que no podías hacer algo o que podías hacer algo, ¿no? Así que bien, así es, mis valientes tigres, que hemos llegado al final de este tercer episodio poderoso de Lidera con Éxito PNL para Bravos. No te preocupes, la historia aún no termina, así que si estás ansioso por más consejos de PNL, mentalidad y poder personal, prepárate para el próximo capítulo lleno de descubrimientos épicos. Y recuerda, el éxito y el liderazgo son un viaje continuo y estamos aquí para recorrerlo juntos. Aquí nadie ha logrado todavía nada, no estamos aún en construcción de todo y me encanta estar en esta faceta, así que no te quedes atrás. Sígueme en las redes sociales para recibir actualizaciones y contenido extra que te mantendrán inspirado y en movimiento, y únete a mi manada en los tigres-serga en Instagram y en TikTok. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a este podcast en Spotify, YouTube, activa la campanita para acceder a los episodios futuros y solo busca Lidera con Éxito PNL para Bravos en tu plataforma favorita. Así que nos vemos.